So I'm taking it. You want to stay married? I don't know. I fought back and forth. You know I do. It's so embarrassing. Locking me in the bedroom. That wasn't locking Yeah, in the locking bedroom. me. No. Why you don't let me leave? I'm not in the present. Si hiciéramos una competencia para ver quién de los dos es más tóxico y quién quería chulear más al otro, ninguno ganaría, quedarían empatados. Estamos hablando de Daniel y Mohamed de todo en 90 días. Fueron como 2 semanas solamente de matrimonio y después fue que arrancó lo bueno. Así que si quieres ver qué fue todo lo que hizo Mohamed, pero también todo lo que hizo Daniel, tienes que quedarte para que chismeemos juntas y me cuentes qué te parece. Todos estamos claros que Daniel y Mohamed sí terminan casándose e inclusive terminan consumando ese matrimonio. Mohamed hizo lo imposible por esa green card. Sin embargo, después de que se casan, él decide irse de la casa como a las 2 semanas solamente porque estaba teniendo demasiadas deudas, cosa que ya él sabía porque se lo dijo un día antes de la boda. Daniel le dijo que se había quedado sin trabajo, que tenía un montón de deudas a su nombre, cosa que claramente él no sabía cuando estaba en Túnez. Así que él dice, mejor corto por lo sano y me voy de esta casa, esta gente está muy loca, ahí nos vimos. Sin embargo, ella no se lo va a dejar tan fácil. Él decide irse a varios viajes, tanto a New York como a Carolina del Norte. Y bueno, recordemos que ellos estaban viviendo en Ohio, lo cual quiere decir que él estaba tomando viajes largos a otro estado. Él con su propio dinero se costeaba estos viajes. Y tú dirás, ¿por qué específicamente a estos lugares? Bueno, a Carolina del Norte iba nada más y nada menos porque tenía una especie de novia, la cual nunca llamó como tal, simplemente decía que había conocido a alguien porque quería hacer amistades. Girl that you're meeting, a girlfriend. To be honest, she is just a friend right now. Pero casualmente, por cuestiones de la vida, esta chica llamada Luisa, la cual él toma como una oportunidad para ir finalmente a Miami y poder tener oportunidades de empleo y todo este tipo de cosas. Ella también le había dicho que le iba a ayudar, que le iba a presentar gente, bla, 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 bla. Claramente pues tenía una intención de o bien vivir con él o de tener un roommate, lo que sea. El punto es que se ponen a vivir juntos, nada más y nada menos, mientras él todavía seguía casado. Esto la verdad es que está bastante mal porque está viviendo con otra mujer y a pesar que no habían pruebas de que estaba teniendo una relación con ella, con Luisa, pues 2 y 2 son 4, obviamente algo más estaba pasando. Aparte de que en varias ocasiones él dice de que si hubiese podido escoger con qué persona hubiese querido estar, hubiese sido con alguien como Luisa y no como Daniel. I wish and I hope that I can find someone like her. Sí, Mohamed, ya sabemos que a Daniel solamente la tomaste porque era una oportunidad para la green card, solamente que después te diste cuenta que estaba demasiado loca y era demasiado insoportable como para vivir con ella así fuera un tiempo. Como te decía, Daniel no se lo iba a dejar tan fácil como que se fuera y ya. Ella comienza a perseguirlo, él estaba trabajando en una fábrica, así que ella agarra a su mejor amiga para que sea su escolta / chofer, todo a la vez, y alcahueta de paso, y la pueda llevar a esta fábrica donde él trabaja. I don't think anybody's gonna fault the fact that you didn't see the red flags or didn't. No vengas tú, yo sí la critico porque ella podía ver todo y no quiso, no le dio la gana nunca. Pero bueno, eso fue como toda una odisea, ella buscándolo días, le manda mensajes, lo persigue, o sea, lo que le faltó fue mandar a ponerle un investigador privado o montarle una cacería. Total, pasan los meses y él pues obviamente necesita moverlo del divorcio para poder seguir con su proceso de la green card, que era lo que claramente le interesaba a Mohamed. Sin embargo, ella no queriendo dejarlo ir del todo, más bien queriendo que él vuelva a la casa, lo que se le ocurre es un plan súper manipulador y por eso te digo que no se sabe ni siquiera quién está peor de los dos. Daniel es una señora que claramente quiere dar lástima un montón y simplemente dejarse llevar por eso y que las personas digan pobrecita Daniel, estemos de su lado. Pero también pongámonos a pensar de que esa relación ya se había terminado y ella no lo quería afrontar. Ella varias veces dice
que en su fantasía, en su cabeza, lo que sea, ella simplemente quería hablar con él y que de esa forma él volviera. Ella le manda un mensaje de texto donde le dice que tienen que hablar sobre todas las cosas que pasaron y él se queda como que lo único que tengo que hablar contigo es del divorcio y de las cuentas que te estoy pagando. Porque sí, Mohamed le estaba pagando el alquiler porque estaba en el contrato, o sea, si ella no lo pagaba, lo tenía que pagar él. Estaba pagando la cuenta de electricidad y el DirecTV. Así que esta señora estaba buscando quien le sacara las cuentas de encima y él estaba buscando también como quien le diera la green card, así que estaban dos mochos juntándose para rascarse. Daniel estaba realmente obsesionada con Mohamed cuando él ya claramente estaba en otra relación y ella lo sabía. Inclusive no solamente con Luisa, cállate. Había también otras mujeres de las cuales inclusive se escuchó que podían hasta estar embarazadas. Y todo esto ella se enteraba por Facebook y luego se lo reclamaba a él y él solamente le decía que ella se dejaba llevar demasiado por los dramas de redes sociales. O sea, ese mundo de redes sociales es mentira, es una ilusión y tú te lo estás creyendo. Sin embargo, cualquier otra persona podríamos pensar que ya con todas estas pruebas ni siquiera querría tenerlo cerca. Pero no Daniel. Daniel al contrario quería era tenerlo en casa, inclusive él cuenta que ella le prohibió salir, que lo encerraba en la casa, que le bloqueaba la puerta, que lo encerraba en el cuarto. O sea, de verdad hizo unas cosas que son súper tóxicas y súper fuera de lugar. Porque una cosa es que él la haya engañado para entrar al país y eso estuvo súper mal, pero otra cosa es que él no pueda salir de la casa, o sea, trajiste un esposo, no un esclavo o un prisionero. Así que bueno, ella le propone que se vean y que hablen, a lo cual él obviamente necesita acceder, que si en nada de tiempo, y realiza un viaje desde Miami hasta Ohio, solamente para poder hablar con ella en persona, sin saber todavía qué era lo que ella le quería decir con tanto afán. Cuando por fin llega, que toma un tren, me imagino que ese viaje fue larguísimo, toma un tren, por fin llega y se queda con un amigo y va al encuentro de Daniel. ¿Qué fue lo que le tuvo que decir Daniel en este encuentro? Bueno, nada más y nada menos comenzó retomando el por qué él se había ido y haciéndole preguntas al respecto, como que él se fue ayer. Entiendo que ella pueda querer un cierre, pero también hay un momento donde dices como que bueno, ya déjalo ir. O quizá si la persona no tiene la madurez emocional o no es responsable emocionalmente, no es la persona como para buscar un cierre. O sea, llega un punto donde si bien no le quitas responsabilidad, pero tú eres responsable de lo que sientes tú. Inclusive la hija el día anterior o el mismo día cuando la estaba arreglando para que ella fuera a ver a Mohamed, le dice como que mamá, pero ¿qué es lo que tú quieres? Y ella le dice, bueno, yo quiero que vuelva a la casa, quiero que todo sea como antes, no estoy lista para terminar este matrimonio. Y la hija como que, pero si te trata súper mal, nos trata mal también a nosotras. Yo personalmente no creo que las haya tratado mal, simplemente me imagino que las ignoraba porque en esa casa había demasiado caos y toxicidad y él tampoco era como que estaba buscando de ser un padrastro para ellas, como Daniel se había hecho una mente y una ilusión de que eso iba a pasar. Y luego de que Daniel le pregunta por qué se fue, él evade la pregunta porque en verdad ya ni siquiera tiene sentido hablar de eso. Siguen conversando y ella le indica que lo que puede hacer es o anular el matrimonio o siguen juntos. Llega un punto en la conversación donde se lo pone así clarito. O esta opción o es. Y él le dice como, pero ¿y el divorcio? Y ella, el divorcio no te lo voy a dar. O sea, se vuelve loca diciéndole que no, que él no se puede quedar en un país al cual él no ha hecho nada para quedarse y que vino bajo un engaño. Es verdad que vino bajo un engaño de que quería estar con ella, pero él siempre fue como muy inteligente porque él sí estuvo los 90 días o el tiempo que estuvo con ella, digamos, de compromiso. Luego se casó y consumó el matrimonio. O sea, él lo dejó cabos sueltos para que pudieran decir que no estaba haciendo la chamba que se necesitaba o para que pudiera aplicar alguno de los motivos de los cuales Ohio propone como válidos para anular un matrimonio. O sea, puedes anular un matrimonio o porque, digamos, es incesto o porque es bigamia,
lo cual no podían comprobar de él porque, como te digo, Luisa siempre quedó como que solo era su amiga y solo era su roommate. Pero Luisa también dice, de su lado de la historia, que Mohamed le hizo unas cosas feas que ella no puede contar. ¿Y por qué no las podría contar si solamente eran roommates? O sea, podrían tener que 3 tipos de problemas, o por dinero, o por orden en la casa, o hasta porque le comió la comida. Pero ahí se veía que había drama puro y es porque él tenía otras mujeres también. Y se estaba cansando ya de esta Luisa. Y chicas, aquí es que arranca el verdadero infierno para Mohamed e inclusive para la misma Daniel, porque ella estaba viviendo un infierno que ella solita se creó por buscar esto de la anulación, pero con uñas y dientes. Si hubiese buscado esa anulación como buscase trabajo, habría tenido pero un puesto de directora. Y la tipa sin trabajo viviendo del gobierno, porque él se lo dijo en esa reunión que tuvieron en el restaurante, de que ella no quería que él se quedara en su país, pero al menos él no era la persona que estaba viviendo del gobierno. ¿Qué tal? Al final siempre van a haber 2 lados de la historia y Daniel no es la única que tiene la razón. Puede que Mohamed no sea un angelito, pero tampoco era esa persona al 1000% horrible como siempre se le pinta, porque ella, como vemos, estaba encasquetándole las deudas a otra persona, estaba queriendo encerrarlo cuando él vivía allí, pero no era de su propiedad y era una dramática que cada vez que algo sucedía lo que hacía era arrancar a llorar cuando tenía alrededor de 42, 43 años y no sabía mantener de forma madura una conversación cuando él sí podía. Él era la persona que se mantenía como tranquilo, ¿sabes? Como que sabía llevar alguna discusión, lo que fuera, nunca fue violento con ella. O sea, al final es lo que te digo, siento que a él se le cargaron un montón de cosas y hasta cierto punto sí, pero luego querían arremeter demasiado contra él cuando hubiese sido preferible simplemente aceptarle su divorcio, que era lo correcto, en vez de dar estas 850.000 vueltas para al final tener que llevarlo con un juez y que el juez le aceptara el divorcio y él pudiera seguir con su vida y con su green card. Daniel es una de las personas más tóxicas de todo 90 días y no se ganó ese título de gratis. Es porque hacía berrinches como una niña, o sea, más adultas. Eran las 3 niñas con las que vivía, las 3 adolescentes, porque ella se rompía en llanto y no le importaba dónde estuviera o con quién estuviera para arrancar en la locura. Lo cual fue una de las cosas que Mohamed tampoco quería vivir y tampoco quería experimentar. De hecho, se lo dice en esta famosa cita en el restaurante o encuentro en el restaurante, de que si tú vives una vida miserable, yo no tengo por qué vivirla también. Ya yo viví la experiencia contigo y no la quiero vivir. De todas formas, pues claramente la amiga y la familia de Daniel lo que hacían era apoyarla a ella, decirle que era cuantas groserías puedas insertar acá, porque él había sido el que la había engañado. Y bueno, claramente está genial que la apoyen, pero también fue de parte y parte. Ella también se hizo como una idea de vivir con alguien pues que claramente no conocía, lo normal que se ve en todo en 90 días, pero querían vidas completamente diferentes. Aparte de, obviamente, el elefante en la habitación de que a Mohamed no le atraía a Daniel, eso creo que quedó bastante claro, pero también es que él era una persona bastante trabajadora, por lo que se ve. Estaba en Ohio, estaba trabajando, estaba en Miami, estaba trabajando. O sea, mientras que Daniel estaba era buscando quién la mantuviera, tanto el gobierno como el marido, o hasta las hijas cuando crezcan, pero nada que ver de ser una persona productiva más allá de, como te digo, suena horrible, pero dar lástima. Así que estos fueron, digamos, los episodios de en medio después de la boda, los cuales fueron completamente locos. Daniel, como te digo, en una persecución con los papeles de la anulación para arriba y para abajo, invirtiendo su tiempo, su esfuerzo, inclusive dinero, estoy segura, por una venganza para una persona que ya había cumplido su ciclo, porque todo había sido una mentira de principio a fin. Ella había como cumplido también, siento que su fantasía de estar con alguien más joven, pero no estaba sabiendo dejarlo ir.
cosa que es muy importante cuando sabes que algo ya no te salió, decir, ok, listo, ya lo dejo ir, pero claramente Daniel no tenía esa madurez emocional. No, y lo más loco fue la subtrama de Luisa peleando con Mohamed en un restaurante. Esto era como que él estaba casado con otra persona porque está teniendo problemas de pareja con Luisa. Claro, lo más cómico de todo es que nunca se tratan como tal, como de pareja, pero a la vez sí. You don't even call me or text me or anything anymore? Like, hey, what's up? How are you? Things is not going well, so I'm just trying to be quiet. Inclusive ella va a encontrarse con él y va con una amiga porque quiere como un respaldo y la amiga le dice como tú la hiciste llorar a mi amiga. Parecía una escena muy latina como de ¿cómo vas a hacer llorar a mi amiga? Y la verdad es que eso sí fue como súper choqueante porque dices como que pero este hombre ni siquiera ha terminado de divorciarse y ya anda con la otra y de paso están diciendo que tiene a una tercera embarazada. De verdad que Mohamed no fue a perder el tiempo en Estados Unidos. Él fue a conseguir mujer, cueste lo que cueste, trabajo, cueste lo que cueste, todo. O sea, el sueño americano, pero por dos. Si de casualidad llegaste a este video sin haber visto la primera parte, te voy a dejar por acá para que vayas y lo veas y así entiendas mejor la idea de toda esta historia y cómo comenzó. Déjame también un comentario sobre qué piensas. Si de casualidad estás remotamente de acuerdo conmigo en que Daniel es una señora dramática, o piensas que Mohamed tuvo la culpa desde el día 1 hasta el sol de hoy. Y nos vemos en un próximo video de Adictas al Reality hablando de todo en 90 días o de cualquier otro reality. Chao.